Continuamos en Dúo Actualidad, un tema picoso, como diría mi querido Elías Tineo. Hablamos de los aumentos salariales. Realmente ha habido muchas dudas al respecto, sobre todo por la reclasificación de empresas. La mayoría de los empleados no saben en qué empresa trabajan y esta reclasificación se ha hecho en base a la productividad, las operaciones, las ventas anuales y también en base a la cantidad de empleados que tenga esta empresa. Es importante, antes de entrar a las opiniones, explicarle a la gente cuáles son estos aumentos y cuándo realmente son efectivos y reales. Porque en algunos casos a usted no hay que aumentarle, ¿sabía? ¿Sabía que hoy en día hay microempresas que están pagando como pequeñas o como medianas? Porque el rol que usted desempeña, por ejemplo, lo valoran mucho o usted tiene tantos años en la empresa y a usted lo han querido, por ejemplo, gratificar o entiende que la labor que usted realiza vale más que lo que establece un salario mínimo. Porque un salario mínimo es que a usted no le pueden pagar menos de ahí, pero sí más. Y si hoy en día a usted le están pagando en una microempresa, como una pequeña, como una mediana, ahora no tienen que hacer un aumento porque están dentro de ese rango, más allá inclusive de lo que establece lo mínimo. Esa parte hay que tomarla en cuenta. En cuanto a la reclasificación, entonces decimos que a las microempresas que se le aumentó un 11%, son las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores y unas ventas anuales brutas de 8 millones de pesos. Seguimos con las pequeñas empresas, que son las que tienen de 11 a 50 trabajadores, y que tienen unas ventas anuales de 8 a 54 millones. Y las medianas de 51 a 150 trabajadores y unas ventas de 54 millones a 202 millones. Las grandes entonces son las que tienen más de 150 trabajadores y unas ventas anuales de más de 202 millones de pesos. A las micro se aumentó un 11%. Si por ejemplo usted gana 10.730 pesos, a usted hay que aumentarle su 11, que serían 11.900 pesos. Pero si ya usted ganaba más de ahí, no. ¿Cómo se va a hacer este aumento? 11.500 pesos ahora y 400 pesos más en enero del año 2022, correspondiente a las micro. Las pequeñas empresas, 12.900 pesos, se va a hacer 12.400 pesos ahora y 500 pesos en enero para completar el monto establecido. A las medianas, 19.250 pesos, 18.500 pesos ahora y 750 pesos en enero 2022. Y las grandes, 21.000 pesos, 20.000 ahora y 1.000 pesos más en enero. Pero realmente, ¿a quiénes más afecta estos aumentos? Y es donde se ha creado el rechazo a estos mencionados aumentos de salario mínimo. A las pequeñas y medianas empresas, que estamos hablando de un 20.2% en las pequeñas y un 59% en las medianas empresas. Esto puede decirle a usted que aparte de ser quizá un alivio para muchos porque aumentó la canasta básica, porque todo está más caro, que eso es para los empleados, también es un arma de doble filo, porque muchas de esas empresas no van a aguantar el fuete y pueden desaparecer y ser esto contraproducente y crear desempleos, desahucios de muchísimos empleados. O sea que hay que tener muchísima cuenta con eso y vigilar cómo va a funcionar en lo adelante, porque no solamente lo que establece el salario, sino los impuestos que hay que pagar por empleados, a la seguridad social, por ejemplo. Eso no le sale a los empleadores tal cual se establece ese salario. O sea que esa parte ha hecho que la Asociación Dominicana de Micro, Pequeña, Mediana Empresa haya expresado su rechazo porque no será nada fácil. Bueno, pero hemos escuchado al presidente de la República decir que eso es histórico para la República Dominicana. ¿Cómo no? Hemos escuchado también hablar al CONEP, que estuvo diciendo que realmente eso también es muy importante porque eso contribuye al desarrollo de las empresas del país y que no solamente beneficia a las empresas, sino que beneficia al gobierno y también beneficia a los obreros. Yo creo que ahí, dentro de todo eso, hay gato entre macutos y hay que esperar, señores, porque se está preparando el escenario para lo que será la reforma fiscal que viene en el año 2022. Hay que ir preparando el terreno, hay que irle dando un gustico a mucha gente que se sienta contenta, que crea que es verdad porque la gente cuando se habla de aumento, la gente se siente bien. Hay mucha alegría en varios sectores del país. Porque no conocen la realidad. Pero, mire, hay una realidad y Moronta dice, gato entre macutos. Yo voy más lejos. El empresariado dominicano históricamente no le gusta aumentar salarios. Y duran hasta meses y meses en esas famosas negociaciones
tripartita a ver si se logra un acuerdo. Esta vez el acuerdo fue inmediato. El presidente porque logró se le un dio... acuerdo. No fue el presidente. Ahí es que voy. Bueno, pero él pensionó a los sindicalistas Le dio parte del acuerdo. Le dio el caramelito. Ah. El caramelito. Primero a los sindicalistas. ¿Y segundo a quién? Pero una medida inteligente del Sí, presidente. sí, pero ¿segundo a quién? A los empresarios que lograron lo que ellos deseaban, que era una reclasificación de las empresas, pero ¿perjudicando a quién? A 800,000 trabajadores. Perjudicando a los que antes, con tan solo, óigame el dato, porque aquí que yo voy. A más de 800,000 trabajadores se le está perjudicando. Y otros tantos. Antes, una empresa se consideraba grande cuando tenía operaciones de 4 millones de pesos. ¿Usted sabe ahora cuáles empresas se consideran grandes? Con la evasión que tenemos en este país. Las que en su nivel financiero ostentan operaciones de más de 202 millones de pesos. ¿Y usted sabe cuáles son las empresas que solamente tienen esa categoría al día de hoy? La que tiene más las grandes corporaciones, sí. Las instituciones bancarias, las cadenas hoteleras no entran en ese rango porque tienen otro sector que las protege. Sí. Entonces, en vez de beneficiar al empleado, lo que hemos hecho con esta reclasificación es ahogar primero a las MIPYMES y segundo, darle aún más beneficio a los empresarios que se la ingenian de alguna forma para esas grandes multinacionales empresas que las tenemos muchas en el país grande. En Moca hay muchas grandes empresas, pero usted sabe que buscan la forma de cómo dividirla. Yanilda, de cómo dividirla. Yo sé que Yanilda, como experta en el tema, ¿eso detiene realmente la inflación? No. ¿Cómo la va a detener? Claro que no. Porque si detiene la inflación, bueno, pues vale la pena. Claro que el presidente debe buscar alternativas. Por ejemplo, en el caso de la MIPYME, exacto. El presidente tiene que dar, y ellos mismos lo decían, por eso están rechazando ese aumento salarial. Tiene que buscar, dar incentivos y darle facilidades para que las MIPYME no desaparezcan, porque al final de cuentas, según lo que ellos establecen, en cualquier momento, primero se va a caer en un desempleo cuando ellos tengan que cerrar porque van a quebrar. Van a recortar personal. Hay un riesgo de un 40% de quiebra. ¿Quiénes están en las pequeñas empresas? Ponte a analizar para que tú... No, pues eso es una bomba de tiempo. No, la antigua, es que eso fue un aumento que solamente está beneficiando y por eso usted ve al señor Marrancini celebrando, porque tiene que celebrar. Usted ve a Iván García celebrando, claro. Los grandes empresarios, porque son los beneficiarios. Ahora, esas MIPYMES, esos microempresarios, ¿de qué forma un negocito de fotocopias, por ejemplo, va a pagar? Por ejemplo, si está pagando ahora 7,000, 8,000 pesos, va a dar un salpazo de 8,000 a 11,900. Pero como dice Yanilda, a eso tú tienes que subirle el costo en TCS. Porque no solamente te va a aumentar la nómina, también te va a aumentar el gasto en TCS. Pero las grandes empresas, ¿a quién le van a traducir el aumento? Al consumidor. Al consumidor. Y a la MIPYME también. Pero vamos a darle tiempo a ver si realmente va a funcionar. Yo creo que en un promedio de un 24%, ¿verdad? Si lo ponemos todos juntos, es el beneficio del aumento para los trabajadores. A pesar del aumento, y es bueno. Hay que darle el beneficio de la duda. Vamos a darle un tiempo. Sí, pero a pesar del aumento, y estamos hablando del mayor que se va a producir en enero, las empresas grandes, que son las que van a pagar 21,000 pesos, todavía, según el Banco Central, no alcanzan a cubrir el primer quintil de la canasta básica que oscila en los 22,000 pesos. Pero pregúntese también cómo está la canasta familiar. Y esperen, señores, bueno, si no detiene la inflación. Esperen en los próximos meses un aumento de los artículos de primera necesidad, porque también buscan de dónde sacar ese dinero para poder realizar esos aumentos. Dos cosas, recorte de personal y aumento de los productos. Pero sin embargo, los empresarios valoran el aumento salarial reiterando su compromiso, oigan bien, entre comillas, reiterando su compromiso con el desarrollo de la República. Lo grande, con su desarrollo, ¿verdad? Sí, con su desarrollo. Yo pienso que podemos dar un chancecito, como dice el antiguo. Vamos a ver cómo todo va a transcurrir. Nosotros, naturalmente, al pendiente de lo que vaya a estar sucediendo, porque
lamentablemente, yo siento que se está jugando con la emocionalidad de la gente y se están haciendo una gran cantidad de publicaciones que están llenando de mucha ilusión a muchos empleados, y yo creo que deben sí acudir a hacer algunas cosas y hacer algunos incentivos para las MIPYMES, porque puede ponerse todo color de hormiga. Ahora, brevemente, en 30 segundos, una cosa sí, porque yo sé que el presidente quiere presentarse como candidato para el 24. Naturalmente. El presidente a los pensionados, ¿cómo se llama? A los del 30% de la AFP. De la AFP debe aprobar eso, y también a los desvinculados es un poco difícil, debe tratar de empezar a pagar. Usted me comprende, será un poco difícil esa parte, porque esos cuartos no están ahí. Exactamente, ¿de dónde va a sacar el dinero prestado? En manos de los empresarios. Todo el mundo sabe que que ese dinero de las AFP está invertido en puestos de bolsa, generando mucho cuarto. ¿Para quiénes? Bueno, para ese mismo grupo. Pero tenemos que entender también. Es un 30%, no son todos. Tenemos que entender también. Es que no está el 30%. No está. Tenemos que entender también que la República Dominicana no soporta más préstamos. Fíjense ustedes que estaba en un 54% y ya está en un 72%. Eso es altamente preocupante también. Para construir, para hacer cualquier cosa, hay que buscar un préstamo en este país. Entonces, si tú te preguntas, viendo lo que está pasando con la economía de la República Dominicana, hacia dónde vamos a llegar, no tenemos una respuesta positiva todavía. Y usted sabía que la República Dominicana, según la CEPAL, fue el país que más tomó prestado durante el desarrollo de la pandemia. Usted hablaba que pasamos de un 54% de nuestro PIB a la deuda a más de 70%. Bueno, acaba de decir Guillermo Moreno, por ejemplo, que afirma en el día de hoy, el gobierno de Luis Abinader, pasamos en este gobierno a ser el campeón del endeudamiento público. No, porque es una realidad. Aquí está. Es una realidad. Sí, sí. Usted sabe que yo no estoy en desacuerdo con las deudas que adquiere el Estado, que asuman. ¿Saben por qué? Porque la gente lo que quiere es que les resuelvan. Y hasta usted de manera personal, como empresa, las empresas están cogiendo muchísimo prestado para poder subsistir hoy día. Sí, ahora, vamos a ver cómo vamos a encarar. Vamos a ver cómo vamos a encarar a esta deuda. Y exacto, y hasta un punto. ¿Cómo vamos a resolver? Pero coger prestado no es malo, siempre y cuando usted se planifique para poder resolver. Pero ahora había que coger prestado. Sí, porque ¿de dónde se van a agarrar? Estamos en una pandemia, una crisis. Tú no puedes comprar una jipeta cuando tú no puedes comer en tu casa para andar aparentando que tú estás bien. Ese es el problema. Porque el gobierno está aparentando. El detalle es el problema. No, porque yo no siento que el gobierno está aparentando. El gobierno está cogiendo prestado porque es necesario. No solamente es que está aparentando, sino, bueno, porque es una necesidad, nosotros lo entendemos. Es una necesidad, pero tú tienes que saber que tú no puedes comprometer tanto el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Lo que pasa lo que está quedando solamente para pagar nóminas y resolver algunos situaciones. Lo que pasa es que, como decía Moronta, tú no puedes vestir un santo para desvestir otro. Si el gobierno dominicano ya tiene un compromiso de deuda de más de 70%, nos está quedando un 28% para todos los gastos del país. 28. Pero ¿cuánto hay que asignarle a educación anual? ¿Cuánto hay que asignarle a salud anual? ¿Cuánto hay que asignarle al Ministerio de Obras Públicas anual? En esos tres ministerios, prácticamente, señores, se iría ese 28%. Bueno, pero hay que coger prestado. Sí, pero yo le pregunto a ustedes. Mientras no estén prestando, cojan prestado. Sí, ese no es el problema. Yo lo que digo es que ¿qué proponen ustedes entonces para resolver todo esto? En medio de una crisis, yo entiendo que estoy de acuerdo con en este momento estamos a un año y pico de gobierno. No podemos detener el progreso. No podemos detener el progreso y hay que coger prestado. Lo que pasa es que, como dice Moronta, y lo reitero, tú no puedes aparentar que estás manejando un superávit cuando efectivamente tus asesores económicos te han dicho, presidente, hay que controlarse. Porque el nivel... Los asesores no le han dicho eso. Sí, se lo han dicho a él. Claro. Se lo han dicho a él. Y se lo dicen también. Bueno, pues el presidente... Se lo dicen economistas de la República Dominicana, que son expertos en la materia. Realmente el nivel de inflación... No que no coja prestado, que se vaya mal paso. El nivel de inflación no hay forma de detenerlo. Oscila un 10% y va a terminar más alto a final de año, porque ese aumento que le están haciendo a los empleados se le va a aplicar al consumidor final. Desempleo, inflación y muchos problemas atrás. Pero vamos bien. Se le va a aplicar al consumidor final y los mismos consumidores finales también son los empleados. Entonces, vamos a la pausa. Todos somos consumidores finales. Es tiempo de nuestro segundo corte. Volvemos en breve.
Seguimos con más en Dúo Actualidad.